como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán simplemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. Dios encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en día, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que padecéis de los judíos, Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así como ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Llevó a sí mismo por ello. Luego de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Vamos a abrir las Escrituras otra vez. En la primera carta de Tesalonicenses. Hoy, desde el versículo 9 del capítulo 2. Y vamos a tratar de responder una pregunta vital, crucial. Si nosotros no tenemos clara la respuesta a esa pregunta, quizás se han filtrado motivaciones diferentes a la hora de saber, de conocer qué es la iglesia de Cristo y cuál es la función de la iglesia de Cristo. ¿Por qué no nos preguntamos en esta mañana algo muy sencillo? ¿Qué nos ofrece la iglesia? ¿Qué nos ofrece la iglesia de Cristo? Generalmente, ustedes y yo, ni siquiera por tendencia, sino por naturaleza, a eso nos inclinamos casi todo el tiempo, a buscar utilidades en las cosas que hacemos, a buscar resultados en las cosas que hacemos. Y todo esto lo justificamos porque no vamos a trabajar y no ver ningún fruto. O nadie va a crear una empresa y no va a pensar en que genere utilidades, o al menos que sea autosostenible en lo que hace, ¿verdad? Y este pensamiento se ha venido filtrando y se filtra en los llamados de Dios en la iglesia, y más en los que realmente no hacen parte de los llamados de Dios. Eso quiere decir que muchas veces nos dejamos llevar por esa tendencia y sacamos conclusiones como: si yo voy a la iglesia, Dios me bendice. Si yo voy a la iglesia, algo sucede diferente en mi vida. La verdad es que esa no debe ser la motivación correcta porque usted hace parte de un cuerpo vivo, que es la iglesia de Cristo. ¿A qué viene usted y yo
a la iglesia del Señor. Y estoy diciendo esto porque desde el capítulo 1 estábamos aquí observando cómo el Espíritu Santo estaba reconociendo a la iglesia que estaba en Tesalónica. ¿Se acuerdan de eso? Cuyos pilares inmediatos eran el fundamento por medio de la fe. También ellos tenían una obra o un trabajo por causa del amor que Dios había derramado en sus corazones. Versículo 3 del capítulo 1. También estábamos diciendo que esa iglesia había sido reconocida por el Espíritu Santo porque no solamente tenían una buena doctrina, no solamente mostraban un trabajo bajo el amor que Dios había derramado en sus corazones, sino también que era una iglesia que perseveraba mientras el Señor Jesucristo viniese por segunda vez. Y dijimos un poco más adelante, desde el versículo 4 del capítulo 1, quiénes en verdad conforman la iglesia real de nuestro Señor Jesucristo. Solamente los elegidos de Dios, versículo 4. Y esos elegidos debían mostrar un fruto de esa fe. Debían apartarse de adorar a dioses extraños. Ellos, al ser escogidos por Dios, estaban llamados, versículo 9, a convertirse de las tinieblas a la luz, y esto por la obra del Espíritu Santo. Y a partir de allí, entonces estaban plenamente capacitados, versículo 9, plenamente capacitados para que la iglesia mostrase que verdaderamente tenía como Señor, como juez, como Dios, al Dios vivo, versículo 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Así que estoy haciendo este repaso rápidamente para que hoy entonces sigamos observando las acusaciones que el enemigo, que los falsos maestros estaban haciendo contra los mensajeros o los apóstoles que habían fundado esa iglesia en Tesalónica. Así que Pablo empieza mostrando una serie de argumentos para autenticar, para probar que verdaderamente él era un apóstol del Señor. Con esto en mente, vamos a acercarnos hoy desde el versículo 9, si se puede, al versículo 16, para responder a la pregunta: ¿qué es en verdad lo que debemos pretender, buscar, exigir? Escúchenme bien, exigir en la iglesia de Cristo. Usted debe exigir eso en la iglesia de Cristo. Si ustedes observan el versículo 9, lo que los elegidos o el pueblo de Dios, los que se reúnen, ellos no van a la iglesia a otro tipo de actividad o hacer de la iglesia una especie de club social, o quizás buscar amigos, o quizás buscar relaciones, no obstante que esto se puede dar, pero realmente ese no es el sentido de lo que la iglesia debe ofrecer. Versículo 9, mírenlo ahí por favor. ¿Qué ofrece la iglesia? Y usted debe demandar. Versículo 9, en la última parte, ¿qué era lo que Pablo hacía en la iglesia? El primer punto es la predicación del Evangelio de Dios. Versículo 9, os predicamos el Evangelio de Dios. Usted como miembro de la iglesia y los pastores o ancianos de una iglesia tienen como misión particular y determinante enseñar a la iglesia o predicar en la iglesia el Evangelio de Dios. Cuando no estamos observando esas características en la iglesia,
ahí sí la pregunta de escuela dominical. Seguramente empieza allí una sintomatología donde se evidenciará que la iglesia está rumbo a una división o a un peligro o que desaparece. Así que cada miembro de la iglesia debe perseguir, debe exigir, escúchenme bien, debe exigir con toda la mansedumbre lo que dice el versículo 9, la predicación del Evangelio de Dios. Y la predicación del Evangelio de Dios, en términos cortos, voy a usar para definir qué es el Evangelio. En la carta a los Romanos, si usted quiere saber, y yo, ¿qué es el Evangelio? Bueno, etimológicamente, es decir, por lo que significa la palabra, es buenas nuevas. Buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra etimológicamente, pero las palabras no solamente tienen un significado en sí mismo, es decir, por su raíz etimológicamente, sino que tienen un significado en su aspecto funcional, es decir, cómo se hace práctica esa definición de una palabra. Entonces, etimológicamente es buenas noticias o buenas nuevas, pero ya en lo operativo de esa definición, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo define el Evangelio en términos de acción, en términos de operación. Capítulo 1. Realmente, yo voy a llegar en este versículo al versículo 4 del capítulo 1. Pablo está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, mire lo que dice, apartado para el Evangelio de Dios. Él no va a decir aquí buenas noticias, él va realmente a mostrar qué es el Evangelio de Dios en términos operativos. Versículo 2. Para el Evangelio de Dios, ¿lo vieron allí? Que Él, ahí está la definición, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Es una promesa de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este Evangelio, en términos operativos, no es nada nuevo. ¿Lo vieron allí? Versículo 2. No es nada nuevo. Es el Evangelio que ha sido revelado por Dios. Así que por eso una iglesia, los miembros deben exigir que se predique todo el consejo de Dios. Versículo 2. Ese Evangelio es el que había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Así que el Evangelio aquí hace parte del plan de Dios. No es un Evangelio nuevo, sino que es un Evangelio cuyo corazón de ese Evangelio, cuyo núcleo de ese Evangelio, cuya médula, es decir, lo central de ese Evangelio está allí en el versículo 3. Ahí está la promesa de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era de linaje según la carne. Así que aquí estamos viendo la obra de Cristo en su naturaleza humana. Entonces, como quiera que estaba explicando en Primera de Tesalonicenses, el primer punto que era, ¿qué es lo que se debe hacer en la iglesia? Pablo, ¿qué fue lo que hizo en la iglesia? Aun cuando él se comportaba muy tiernamente, es decir, que protegía, que ayudaba, que estaba ahí para apacentar, para cuidar, cual nodriza, que trata con mucho cuidado a esos bebés y niños infantes que cuidan. Pablo estaba diciendo,
yo estoy, versículo 9, os predicamos el Evangelio de Dios. Si una iglesia no está predicando el Evangelio de Dios, y ya lo sabemos, que el Evangelio de Dios es la revelación de nuestro Padre Celestial en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se manifestó en el tiempo, que no es nada nuevo, sino que había sido prometido desde antes en todas las Escrituras por medio de los profetas. Así que eso es lo que debemos en primer lugar venir demandando como iglesia de Dios. Si tenemos otras motivaciones para la iglesia, hay motivaciones, hay planes que no son antibíblicos para la iglesia, pero realmente la primera responsabilidad que debe tener cada miembro es exigir que se predique el Evangelio de Dios. El día que ustedes y yo no estemos observando esto, yo creo que se cumple y podemos aplicar un dicho muy colombiano que dice: apaguen y vamos. Usted si es creyente va a demandar. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu que está en nosotros va a probar, como dice Juan, los espíritus, si son de Dios o si son del diablo. ¿Quién debe entonces usted encontrar en la iglesia? La predicación clara del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leyó allí Romanos, Pablo dice que había sido prometido desde antes. O sea, que no vamos a traer novedades, sino que vamos a seguir con la misma palabra revelada por nuestro Señor, y esta es suficiente para que verdaderamente nosotros entendamos y recibamos el verdadero Evangelio. Pero un ingrediente más en el versículo 9. No solamente debemos exigir la predicación del Evangelio, sino que debe ser una predicación del Evangelio limpia, sin intereses. Una predicación donde las cosas sean claras. Y aquí no estamos hablando de personas que tienen un grado de santificación tan elevada y que por eso entonces son los que deben estar predicando el Evangelio de Dios. No, porque todos estamos en proceso de santificación, pero debe ser algo muy claro, muy transparente, sin maquillar ninguno de los mensajes. Versículo 9, Pablo dice: miren, ustedes os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos en ninguno de ustedes. Versículo 10, ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Saben? Y esto debemos ser conscientes como iglesia. ¿Sabía usted que la predicación del Evangelio es un trabajo? Es un trabajo. Versículo 9, ¿verdad? Dice: hermanos, de nuestro trabajo. Es un trabajo. Y créame que como quiera que es un trabajo, demanda todas las responsabilidades del caso. No creo que los que estemos acá vayamos a hacer lo que queramos si tenemos en una empresa o en un lugar quehaceres o funciones y nos pagan por esas funciones. Yo no creo, pero créanme que es un trabajo, y no es un trabajo que sea muchas veces feliz. Versículo 9, Pablo dice: nuestro trabajo y fatiga. Pero ¿saben? Definamos un poco trabajo. Cuando hablamos de trabajo en la iglesia, esto no solamente está aplicando
para el que predica. Está aplicando para todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo. Ya lo habíamos visto en los últimos versículos del capítulo 1, a partir del 8 del capítulo 1, ¿verdad? Ellos estaban trabajando en la obra del Señor. Y este trabajo, yo no creo que Dios se haya equivocado en la selección de personal para llamar a su reino y que estos a su vez estén involucrados en la obra del Señor. Yo no creo que a alguien de nosotros pudiésemos argumentar que estoy tan ocupado en este mundo temporal que no me queda tiempo para los asuntos espirituales. Dios no se ha equivocado, pero voy a darles un argumento para que el Espíritu Santo nos edifique, nos anime en trabajar para la obra del Señor. Resulta que hubo un hijo de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 1. Yo digo hijo de Dios, hablando de Salomón. Salomón, a lo último de sus días aquí en la tierra, donde se esforzó por inquirir, por conocer, por trabajar, por soñar y tener lo que quería, lo que su corazón deseaba, él terminó formulando una pregunta, voy a usar esta palabra, una pregunta retórica. ¿Qué significa eso? Es como una pregunta que va a generar una reflexión, pero no necesariamente va a ser respondida puntualmente. Y esas son las llamadas preguntas retóricas, aunque respondida con plenitud en el libro de Eclesiastés. Mira lo que dijo Salomón en el versículo 3. Y esta es la pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre y la mujer, el género humano, los niños? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Usted dice: yo todos los días me levanto, yo todos los días asumo mis responsabilidades, yo todos los días persevero en mi trabajo. Y Salomón lo dice de esta manera: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y lo compara con unos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, él dice: generación va y generación viene, mas la tierra permanece. Si tú haces parte de una de las generaciones y quizás te afanaste e hiciste mucho en tu trabajo, cuidado, porque simplemente tu trabajo va a quedar en solamente una parte de la historia, pero hasta ahí, así como las generaciones pasan y las generaciones vienen. Y por otro ejemplo de la naturaleza, miren, tu trabajo es algo como esto: sale el sol y se pone el sol, versículo 5, y se apresura a volver al lugar de donde se le levanta. De donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Y si no queremos entender con esos ejercicios que hace él dice: vean entonces los ríos. Él está mostrando las rutinas de la cotidianidad. Y yo no sé si ustedes y yo en algún momento hemos caído en las meras rutinas. Versículo 7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Y si usted es de los que sueñan, y uso esta palabra a propósito, porque es una palabra de moda hoy día, sueña, y decía un autor,
que no predique el evangelio bíblico, escribió un libro que decía: sueña y ganarás el mundo. Pero ¿sabe? Por mucho que alguien anhele un trabajo en esta tierra sin tener en cuenta la obra de Cristo en su vida, algo así, mírenlo en el versículo 8. Piensen en este momento, en qué momento usted dice: claro, aquí fue el punto, lo logré. Pero Salomón nos responde: nunca se sacia el ojo de ver. Si usted en este momento tiene el ojo abierto y quizás no está mirando un objeto fijamente, y aun cuando no lo esté mirando, el ojo no deja de ver. Y aun cuando usted no quiera escuchar nada, porque eso quizás le hace daño, el oído está ahí. Y el oído va a escuchar por necesidad de sí misma. El oído escucha, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de escuchar. Lo que está diciendo Salomón aquí es: ¿qué provecho tenemos nosotros si trabajamos sin la gracia del Señor? Y yo estoy citando estos pasajes para que seamos conscientes por la obra del Espíritu Santo que si el Señor no está reinando, siendo Él, digamos, el juez, nuestro Padre, nuestro Dios en nuestras vidas, el trabajo se va a definir como algo más de las fatigas de este mundo. El Salmo 127 dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes temprano de madrugada y vayas tarde a tu casa a reposar, y que comas pan de dolores. Capítulo 127 de los Salmos. Vamos a volver a 1 Tesalonicenses. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo está argumentando: ustedes son testigos del trabajo que he hecho entre ustedes. Y Pablo estaba seguro que el único trabajo en esta vida que tiene una ayuda para este mundo de Dios, creado por Dios, es el trabajo que se hace bajo un corazón nuevo, bajo la fe de Cristo y para la gloria de Dios. Usted quizás en este momento ha hecho muchas cosas, de lo cual el Señor lo ha o la ha usado. Pero es necesario que en esta mañana, observando lo que el apóstol Pablo está diciendo, es: yo he trabajado ante ustedes con mucha fatiga. Y en la primera carta de Corintios, si me lo permiten, buscamos allí en el capítulo 15. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, ¿trabajo en quién? Trabajo en el Señor, no es en vano. Así que con razón, cuando dijo estas palabras Salomón, era porque él se había apartado del Dios verdadero y empezó a esforzarse y a aprender muchísimo. Pero al final, después que había logrado muchos éxitos, se preguntó: bueno, ¿y qué provecho tiene lo que hice? ¿Qué provecho tiene lo que hice?
Aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 Pablo dice: mi trabajo en el Señor ha sido un trabajo piadoso, limpio, irreprensible. Yo me he comportado con ustedes como se comporta un padre con sus hijos. Versículo 11: así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. Esto es lo que debe reinar en la iglesia de Cristo. Una predicación del Evangelio, un trabajo es la predicación del Evangelio, pero esa predicación del Evangelio tiene que cobrar un efecto en las relaciones de los unos con los otros. ¿Qué otro aspecto es distintivo de una iglesia de Cristo? El primero es que se predica el Evangelio. El segundo es versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Otra característica puntual, determinante para la iglesia del Señor, primero es la predicación del Evangelio y segundo es recibir, versículo 13, recibir el Evangelio según la palabra de Dios. Nos ofrecen muchísimos evangelios, aunque no hay otro, ¿verdad? Según Pablo a los Gálatas. Versículo 9, otra característica, recibir el Evangelio según es en verdad. Versículo 13, había falsos maestros, palabreros, que predicaban y hablaban de Dios, pero no estaban predicando el Evangelio que tiene su núcleo, su procedencia en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Segunda característica, recibir el Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Que usted, si hace parte de la iglesia, usted tiene que rogarle al Señor, y yo también, que no vayamos a protestar quizás por aquellas demandas que el Señor nos advierte, nos llama a hacer en el seno del cuerpo de Cristo. No vayamos a protestar si algún día somos exhortados a la luz de la palabra de Dios diciendo eso es muy fuerte o eso es como legalismo. No vayamos a protestar con esto, porque usted como miembro de Cristo lo que está diciendo es que recibe el Evangelio según, versículo 13, según es, ojo, no que va a ser, no que se va a inventar, según es en verdad la palabra de Dios. Ese es el único evangelio que verdaderamente puede tener un impacto, que actúa. Última parte del versículo 13 dice, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. Si no somos transformados en la iglesia del Señor bajo el evangelio de Cristo, créanme que estamos construyendo bajo heno u hojarasca, como le dijo Pablo a los hermanos en Corinto. Si Cristo no es la plataforma, el fundamento, y si no estamos recibiendo ese evangelio que procede de la Biblia, créanme que nuestra santidad y nuestra vida de creyente es falsa. ¿Qué era lo que pasaba con los fariseos? Ellos recibían el evangelio, ellos lo recibían, pero resulta que no lo recibían según es en verdad la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos no creían en el Mesías que había venido. Así que ellos de alguna manera configuraron una piedad, un carácter que era contrario a la verdadera santidad bíblica. Con razón Cristo le dijo a ellos, ustedes son una especie de sepulcros blanqueados, ustedes son hipócritas, ustedes no son creyentes. ¿Y por qué razón? Porque pretendían mostrar un carácter a la luz de su propia interpretación, donde el evangelio de Cristo estaba ausente. Versículo 13. Así que esa segunda característica es
que la iglesia recibe el Evangelio con la Biblia abierta y con la guía del Espíritu Santo. Si me permiten un ejemplo, ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, ¿verdad? Es solamente un ejemplo. Cuando estaba predicando Pablo y Bernabé, dice aquí, en el momento que estaba predicando Pablo, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, es decir, los que estaban en Berea, que eran creyentes, los que estaban en Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué pasó aquí? Pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Por eso les decía, por favor, si a nosotros, todos los que estamos aquí, nos abrimos las Escrituras, todos estamos llamados para observar el carácter de Dios e imitar el carácter de Dios a la luz de la palabra. Nadie está exento. Todos los que estamos aquí, todos los que hacemos parte de la iglesia, tenemos una norma de fe y conducta, la palabra de Dios. Si hay una demanda en la iglesia que no sea conforme a la palabra de Dios, usted está en todo, entre comillas, el derecho de ser desobediente ante aquello que realmente la Biblia no diga, porque usted no va a contribuir para que la iglesia se vuelva una sinagoga de Satanás. Así que debe estar con sus ojos abiertos. Y aquí en Berea, capítulo 17 del libro de Hechos, dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que congregarse en una iglesia demanda una responsabilidad de ser parte de aquellos que preservan, que predican el Evangelio, el mensaje del Señor. Primera de Tesalonicenses, otra vez, que es lo que Pablo está advirtiendo en este punto. El segundo punto es que se recibe el Evangelio con base en las Escrituras. Y usted puede ir añadiendo de lo que vamos escuchando bajo la palabra de Dios. En la escuela dominical se habló que cuando usted se le dice, oiga, haga esto, haga lo otro, esto no, esto sí, no se le está adoctrinando bajo el Evangelio de Cristo, sino con un moralismo a una conducta, y el Evangelio no apunta a la conducta, sino a las entrañas, al corazón, a la naturaleza de nuestro Dios. Recibir el Evangelio según es la palabra de Dios. Y al recibir el Evangelio, como un subpunto allí, al recibir el Evangelio según es en verdad, necesariamente ello va a generar un modo de actuar por parte de los miembros del cuerpo de Cristo. Versículo 14. Porque ustedes, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, imitadores de ellos, de Pablo, de Silas, ¿verdad? De Timoteo. Ustedes vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Esa es la tercera parte. La tercera parte es, la primera, una iglesia debe caracterizarse porque predique el Evangelio de Dios. Segundo, una iglesia debe caracterizarse porque recibe con mansedumbre
la palabra, recibe con mansedumbre el Evangelio, pero no cualquier enseñanza motivadora, no cualquier enseñanza que venga como de hombres, ahí lo dice. Si ustedes lo ven, ahí se dan cuenta que lo dice el apóstol Pablo en el versículo 13, dice, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad. Y la tercera parte de esta porción bíblica nos enseña que después de haber recibido el verdadero evangelio, usted no se queda cruzado de brazos. Usted entonces va a mostrar ese fruto que verdaderamente es creyente bajo el evangelio de Dios, obrando para lo que el Señor lo ha llamado. En este caso, los hermanos en Tesalónica, versículo 15, versículo 14, dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Lo primero que observamos allí, si ustedes se devuelven al capítulo 2, versículo 2 de esta primera carta, lea por favor, capítulo 2, versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, refiriéndose a Pablo, a Silas y a Timoteo. Pero en este caso, cuando la iglesia estaba ahí, había dentro de ese remanente local judíos que no habían creído en el Mesías prometido. Ellos hablaban de Dios, pero sin Cristo. Y Cristo dijo, nadie puede ir al Padre si no es realmente división en la iglesia, y se oponían al trabajo de los hermanos en Tesalónica. No vayamos tan lejos. Como hemos venido escuchando en los temas de escuela dominical, las divisiones en la iglesia no vienen de afuera hacia adentro. Debemos estar en guardia, debemos ser cual centinelas, con los ojos abiertos y pendientes, que Satanás con sus maquinaciones no vaya a pervertir a muchos que tienen en el mismo seno de la iglesia de Cristo. Ellos habían tenido que soportar y combatir a los propios paisanos, a los propios judíos que estaban ahí en la iglesia. No obstante, que habían en la iglesia tanto gentiles como judíos. Otro aspecto que queremos mostrar aquí, por último, esta oposición estaba, versículo 16, impedían hablar a los gentiles. El pueblo judío pensaba que solo ellos eran depositarios del mensaje del evangelio o de la salvación. Pero miren qué ignorancia, porque están defendiendo un asunto, en este caso, que la salvación es solo para los judíos, pero ellos mismos no eran salvos porque no habían creído en el Mesías prometido. Versículo 16, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ellos se oponían para el crecimiento de la iglesia. Ellos estaban ahí, y tenemos que identificar, digamos, esos focos de oposición que pudieran estar o ser manifiestos en la iglesia del Señor. Para terminar, decimos lo siguiente. Y voy a buscar para decir esto el libro de Santiago. Con esto termino. Versículo 21 y versículo 22. Y esta es la conclusión de esa porción bíblica. La conclusión es Santiago capítulo 1. La conclusión es, según esa porción de Tesalonicenses, es: usted en la iglesia puede tener algunas
relaciones, motivaciones, etc. Pero lo que el Señor nos demanda es que la iglesia lo único que debe ofrecer, lo único que debe dar a través de los que Dios llama para ello es presentar una y otra vez el Evangelio de nuestro Señor. Otros temas u otros discursos no hacen parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Segundo, la iglesia debe recibir la palabra de Dios según y tal como ha sido revelada. Pero también la iglesia debe dar frutos de ese evangelio que ha recibido. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Lo que quiero resumir aquí es un conocimiento verdadero del Evangelio de Cristo. Necesariamente, oiga, no es una opción, necesariamente nos conduce a una piedad verdadera. Una piedad verdadera. Repito, un conocimiento verdadero del Evangelio necesariamente debe instar por la obra del Espíritu Santo a ser agradable al Señor. Así que Evangelio y vida es lo que estoy diciendo. Para esto voy a terminar con una ilustración. Si usted fuese en un avión, Bogotá, Miami, usted va muy contento ahí. Y resulta que cuando ya el avión está en el pico más alto, 10.000 pies, no sé, el capitán le dice a usted: necesito que tomen una decisión. El avión se va a caer, pero hay una posibilidad. Debemos quitarle al avión una de las dos alas. ¿Usted qué prefiere? ¿Que le quitemos la izquierda o le quitemos la derecha? ¿Cuál sería su decisión ahí? Tiene que mantenerse de las dos alas. ¿De qué decide usted decidir que le quiten la izquierda o la derecha? ¿Saben a dónde quiero llegar? No ser solamente oidores, sino hacedores también. Yo recibo el Evangelio, pero doy fruto de ese verdadero Evangelio. Si no estoy manteniendo en tensión esa obra del Señor en mí, es posible entonces que no haya recibido el verdadero Evangelio, porque la palabra de Dios no ha fallado, ¿verdad? Actúa en aquellos que son verdaderamente creyentes. Así que conocimiento y carácter, Evangelio y vida. No pretenda tener solo una ala diciendo: yo soy bueno y yo hago cosas buenas, porque si no tienes el fundamento del Evangelio te vas a estrellar. O a su vez, si tienes solamente, dice: yo conozco la Biblia, pero quieres vivir como quieres, es porque realmente no hemos recibido el Evangelio de Dios. Que el Señor nos ayude entonces, a partir de esta palabra, a ser celosos en la iglesia por la predicación del Evangelio de Dios, recibir con mansedumbre esta palabra y manifestar el fruto de esa palabra en nuestras vidas y también hacia los demás. Oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana. Señor, ayúdanos. No se trata de mantener el equilibrio, Señor, la verdad,
Se trata verdaderamente de preguntarnos si, como los hermanos de Tesalónica habían sido convertidos, si nosotros también hemos sido convertidos. No es equilibrio, es conversión. El verdadero salvo, convertido al Evangelio de Dios, se esfuerza en la gracia para manifestar ese fruto, aún en medio de oposiciones. Se esfuerza para, con mansedumbre, recibir siempre la palabra. Señor, esto no es obra nuestra, es obra del Espíritu Dios. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está para ayudarnos. No podemos por nosotros mismos. Y muchas veces no deseamos hacer el bien, Señor. Pero Padre, si estamos contigo, si el Espíritu mora, el Espíritu nos ayudará, y toda la gloria para la obra del Espíritu en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Ahora, llévanos con paz, con seguridad, en este día, en el día del Señor, y durante toda la semana. Oramos en Cristo Jesús. Amén.